¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar miércoles a miércoles, ¿sí? Juntos, juntas y por supuesto la repetición del domingo. Así que siempre te digo gracias por estar. Y también le doy gracias a Roxy, que cumple 12 años el centro Anamkara, así que tiene una invitación muy especial para dar. Bueno, Anamkara nace en el año 2006 en Villa Gobernador Galvez, con el impulso que teníamos junto a mi esposo Marcelo de poder hacer actividades de bienestar para la comunidad. Y bueno, era esas ganas de brindar y de enseñar y tener un lugar donde hacerlo. Por aquella época no había muchos lugares, y bueno, y menos allí en Villa Gobernador Galvez. Y desde allí, bueno, ese impulso, esas ganas fue creciendo, fuimos conociendo muchísimas personas a lo largo de estos años, y se fue siendo un centro donde, bueno, se confluyó con distintas actividades. Hoy por hoy es una escuela de Reiki, ¿sí? Que ya hace 10 años que funciona como tal. Y además hay muchos profesionales enseñando distintas disciplinas que tienen que ver con un estado de el despertar de la conciencia, si se quiere, de vivir mejor, de tener una mirada distinta en la vida. Y entonces vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, Feng Shui o Feng Shui, está aromaterapia, está la gente que hace todo lo que tiene que ver con numerología, también los cursos nuestros de Reiki, y después se van sumando muchas terapias más porque, bueno, hay muchos cursos que vienen con terapias que son de largas y por ahí no se puede venir toda la semana a tomar clase, que se hacen los fines de semana. Hemos tenido con la participación de Israel Berríos de Puerto Rico, que viene todos los años y las personas lo siguen mucho por toda la información que brinda. Recientemente hemos incorporado una terapia que es Access Bars, que es acceso a las barras de conciencia, que ya en algún otro programa lo voy a estar explicando, que está muy bueno y lo estoy aplicando también como terapia y realmente es muy buena. Terapia de respuesta espiritual, que muchas veces hemos estado abordando, sí. Lo del alma, sí. Cuáles son los bloqueos. Y además, bueno, hay muchos profesionales que van y hacen sus terapias allí en el centro. Cuenta con salas de conferencia, después tiene 3 salones más donde damos las clases, un patio hermoso donde a veces se hacen así también las clases, depende cómo está el día y cuando hay muchas personas. Y bueno, lo que tiene que ver con lo que es el Reiki comunitario, donde estamos dando todos los segundos viernes de cada mes Reiki a las personas que quieran venir a recibir, y el intercambio de Reiki que hacemos con los reikistas, más esta práctica nueva que hicimos que se llama Renshu Reiki, que estuve contando los otros días, que bueno, se va sumando lunes a lunes más personas porque están viendo que hay una forma distinta de practicar el Reiki y que incluso hay personas que lo pueden practicar sin ser reikistas. No estamos hablando de Reiki como imposición de manos solamente, sino como una práctica que uno puede hacer semanalmente, como si uno iría al gimnasio, como si uno iría a hacer yoga o tai chi. Y entonces, bueno, así vamos haciendo todo. Y bueno, y este año lanzamos la formación profesional de Reiki, donde le hemos dado todo un formato donde las personas van a tomar los módulos y donde van a poder aprender a lo largo del año los distintos estilos que tiene el Reiki y que lo pueden aplicar en su vida y que realmente van haciendo los cambios necesarios. Lo lindo lo ves cuando te encontrás con las personas que fueron, aprendieron y a lo mejor lo ves dentro de 2 o 3 años. Y vos decís, vos sabés que después que hice un curso de Reiki, el curso de Reiki, mi vida cambió porque empecé a ver distinto las cosas, sin ponerle tanto peso a lo que es el Reiki, sino hacerlo totalmente dinámico, que la persona lo pueda tener en sus manos y realmente poder aplicarlo para ellos, para la familia o para otras personas. ¿Y qué te dejaron estos 12 años? Bueno, son años donde aprendizaje, un aprendizaje total de todo el tiempo. El aprendizaje y la posibilidad de poder reinventarnos. Eso también, o sea, es decir, no soy siempre la misma,
No soy la misma Roxy cuando comencé en el año 2006 con Anankara a esta que llega en estos 12 años. ¿Por qué? Porque es ese aprendizaje día a día que a pesar de que a veces uno lo ve como, uy, qué feo esto que me pasó, no me gustó esto que pasó, o la vida misma que nos pasa, porque no es que uno hace esto y tiene el centro y entonces tiene toda la vida color de rosas. No, al contrario, uno tiene cuestiones que tiene que sobrellevar y lo importante es decir, bueno, hoy estoy mal por X causa, entender de dónde viene la causa y poder de allí resurgir y volver a reinventarnos. Lo estuvimos hablando a fin de año que te decía, no sé qué voy a hacer. Y vos te reías y decís, Roxy, ¿qué vas a hacer? Bueno, no sé. Si no puedo darle una vuelta a todo esto, realmente tal vez no sea el lugar donde siga. Sin embargo, bueno, me sobrepuse, estuve aprendiendo, me estuve modificando, seguí trabajando mi interior. Y bueno, y acá está de nuevo Roxy, un año más. Y bueno, y estos 12 años que me encantaría a las personas que están escuchando de que puedan participar. Nosotros hacemos el festejo del aniversario de Anankara. Y esto va a ser el sábado 17 a las 18 horas. Y así no haya sido nunca, podés participar. Eso también. Lo que sí siempre les pido que me avisen. Va a haber conferencias de los profesionales que siempre asisten a Anankara, que tengo a Pablo Yarnazo que va a hablar sobre el Feng Shui, que le pusimos este título para la charla que va a dar. ¿El Feng Shui funciona o es un cuento chino? Lindo tema, le digo, me gustó. Él me dijo, es chiste, no, es tema, le dije yo. Me encantó. Es tema, porque aparte más de uno te lo sí. Que no crees esto con el chino. Entonces, aromaterapia con Gladys Rojas, va a estar Elio hablando de astrología, van a estar hablando sobre el yoga, porque está el profesorado de yoga que arranca también este año. Es el tercer año que se hace, o sea, mucho. Sí, mucho para que puedan ir a recibir, porque la idea es que a través de este festejo es la devolución que nosotros le hacemos a las personas que año tras año nos sigue eligiendo. Y así hace mucho que fuiste y no volviste, te invito porque realmente para mí fuiste parte de Anankara y podés serlo. Así que muchas gracias. Bueno, si vos estuviste siguiendo el valor de vivir, has visto las conexiones que teníamos con el doctor Chesta desde la India, ¿sí? Con todo ese conocimiento que trae. Pero él dijo algo muy importante, que nos educa en el Ayurveda, porque el Ayurveda es una, medicina milenaria de la India, y lo que hace es conocerte, es decir, a partir de vos, de tu conocimiento, es como trascendés y después vas a entender esta medicina que es fascinante. Bueno, tiene unos cursos ahora el 17, así que anotate, andá, porque te va a hacer re bien, muy bien. Y de todo esto nos habla hoy este médico ayurvédico que es Carlos Chesta. Fue una experiencia maravillosa. Creo que me vine con el corazón lleno, más que sabiduría. Sí, muy contento. Fue muy lindo curso. Vimos... En realidad es como, viste que las sabidurías ancestrales, sí, uno cree que al principio las estudia, pero no lo estudia por fuera. Y a veces para entrar en el corazón del conocimiento necesitas de los maestros. Sí, y tuvimos un maestro, por suerte, con el doctor Ram, y nos ayudó a entender lo profundo. Por eso realmente estuvo muy bueno, fui muy contento, nos enseñó una gran parte, todavía no nos enseñó todo, porque realmente la cabeza, cuando empezás a ver las cosas de otro lugar, cuesta un poco adaptarse. Nosotros venimos con todo un entrenamiento de poner un nombre a las cosas, a las enfermedades, sobre todo en lo mío, y esta visión que fuimos a aprender allá en la India, no depende del nombre de la enfermedad, uno aprende a entender los desequilibrios desde el punto de vista funcional, y al entenderlo desde el punto de vista funcional, también el tratamiento se adapta a eso funcional. Entonces no hace falta saber el nombre de la enfermedad. Vos podés tener una patología con nombre o sin nombre, si entendés qué está pasando, la fisiopatología desde el punto de vista ayurvédico, que es un punto de vista energético, podés saber cómo manejarla, o tener herramientas distintas para manejarla. No, porque si te dicen, tenés tal cosa, qué sé yo, sí, no sé, y ya le estás poniendo los nombres a eso. Sí, y en ese esquema, cada patología tiene un tratamiento, y si no tiene nombre, se complica,
porque dicen no saben qué tengo. Pero desde el punto de vista funcional vos podés entender qué proceso está involucrado en lo que a vos te pasa, y si lo entendés, si le entendés la raíz, decís, bueno, pero esto se corrige de esta manera, aunque no tengas el nombre. Qué maravilla. Muy interesante, no, realmente Qué muy interesante. interesante, sí, muy, muy bonito. Estuvo muy bueno. Decime, Carlos, y todo lo que Fue un mes trajiste- que estuvimos allá, Ah, estudiando en la universidad, en la Amrita University, que es la universidad número 1 de India. Aparte, al doctor Ram, su maestro, que se llama Ama, que es una mujer, no sé si la viste, que abraza, que es muy famosa. Le puso un laboratorio, invirtieron cerca de $3 millones, un laboratorio de alta tecnología para estudiar el Ayurveda. Entonces ya tienen para estudiar el genoma humano, saber el código genético. Entonces ya estaban estudiando según el biotipo, que en el Ayurveda se usa mucho esto de conocer el biotipo, qué relación tiene con el genoma y el metabolismo, los distintos tipos de metabolismo que hay de azúcares, de grasa, en relación al biotipo de la persona. ay, qué maravilla. No, una cosa que es impensable, sí, es otro nivel. Qué lindo. Es muy lindo, lo Qué pasamos muy bien. interesante. Sí, Y sí. todo sí. este conocimiento ya lo aplicás ahora en los cursos que vienen. Sí, estamos haciendo, bueno, primero en el consultorio, tratando a los pacientes, y también en el Ayurveda hay 4 fases, se dice, o 4 etapas. La primera es conocerte vos mismo, la segunda saber qué rutinas son recomendadas para vos, qué hacer en verano, qué hacer en invierno, qué hacer en el día. La tercera es las terapias, cuando uno por ahí ya está desequilibrado, y la cuarta es el aspecto médico, que es cuando uno ya, digamos, el desequilibrio, ya algo se rompió. Entonces necesita la ayuda de un médico. Entonces se aplican en esas 4 fases. En la fase de médico, bueno, atendiendo pacientes. Pero en la de conocerse uno mismo y saber qué rutinas hace falta, que serían las 2 primeras etapas, para eso se hacen cursos y se enseña, se educa mejor, porque no es un tratamiento. Claro, O sea, vos no tenés que tratarte para decirte, uy, qué estilo de vida tengo que tener, Claro. sino necesitas educación. Y para eso hacemos los cursos, estamos haciendo un curso muy lindo. ¿Cuándo empiezan? Justo ahora, el 17, Ah, perfecto. arrancamos un curso que se hace acá y lo hacemos en simultáneo en Buenos Aires. Y el doctor Ram interactúa a través de internet, y después tenemos toda una parte práctica de aplicar el conocimiento, como conocer el biotipo, Ay, qué lindo. qué hacer, qué comer, qué te conviene comer, cómo te conviene comer. También toda una ciencia muy elaborada en el Ayurveda, en los textos, de qué antídotos usar, que se usaba hace miles de años para proteger al rey del envenenamiento, pero hoy lo usamos porque todo lo que sea antimicótico, antibacteriano, antiséptico que tienen los alimentos son venenos en realidad. Todo lo que tenga un antibicho es un veneno. Entonces en la Ayurveda está desarrollado de qué vos podés hacer para contrarrestar el efecto de esos venenos, que lo estamos consumiendo en cualquier alimento envasado, enlatado, tiene esos productos, ¿no? Mirá si nos vas a educar con todo. Ojalá, sí, ojalá. Por suerte ahora cuando venga el doctor Ram en noviembre, que va a venir acá a Rosario, vamos a empezar un proyecto que se llama Proyecto Masala, lo vamos a empezar en varias partes de Latinoamérica, que es cómo usar las especias, o cómo comer y cómo comer con especias. El masala es una mezcla de especias que es muy común, el garam masala, hay varios masala para las comidas, para prevenir enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Y lo vamos a implementar porque Noviembre. en noviembre, sí, en noviembre empezamos con ese proyecto muy interesante, que es un proyecto de ayuda a la comunidad, digamos, desde la Ayurveda. Bueno, está desde Mendoza. Vos sabés que el coronel Pisolito vive allá y siempre estamos en conexión con él. Muy pronto vamos a tener una conferencia y él va a presentar un libro, ¿sí? Así que prontito te voy a decir cuándo, bueno, dónde, a qué hora, porque va a ser muy interesante la propuesta que trae él sobre el tema inseguridad. Te va a sorprender mucho. Pero bueno, el título de hoy es WhatsApp al presidente. Todas las voces, todas, y el coronel Pisolito. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás vos y toda tu audiencia rosarina? El micro de hoy tiene un título jocoso, WhatsApp al señor presidente, pero trata un tema serio. ¿Por qué en WhatsApp? Bueno, nuestros abuelos se hubieran mandado una carta, nosotros, nuestra generación, un fax, la generación de nuestros hijos se mandan WhatsApp. Así que le vamos a mandar un WhatsApp al presidente. ¿Cuál es el tema serio? Vos recordarás
El 1 de marzo, tal cual lo fija la Constitución Nacional, el señor presidente se dirigió a ambas cámaras y a través de ella a todo el pueblo, haciendo una suerte de balance de su gestión de gobierno. No voy a hablar de lo que dijo, hay una catarata de artículos y de reportajes sobre el tema, sí quiero focalizarme en algo sobre lo que él no habló y que yo creo que tendría que haber hablado, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? Porque concretamente el artículo 99 de nuestra Constitución Nacional le especifica al señor presidente su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Líneas más abajo, por ejemplo, también establece que es el responsable de la política de defensa, de tomar decisiones muy serias, como ir a la guerra o declarar estado de sitio. También, otras menores, nombra a los oficiales de sus Fuerzas Armadas. Este sable que vos ves aquí está firmado por un expresidente, que no es poca cosa. Como verás, la defensa, la seguridad forman parte de las obligaciones constitucionales que tiene el señor presidente. El simple hecho de no nombrarlas, yo creo que incurre en una gravísima omisión. Si vos me pedís de qué se trata esta omisión, es doble. Por un lado, él se olvida de que tiene bajo su mando directo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué son las Fuerzas Armadas? Una organización de hombres, de mujeres, profesionales, con ideas, con equipamiento, pero lo más importante, con una cultura organizacional. ¿Qué significa esto de la cultura? Ellos, en principio, son gente que está para servir. Y en segundo lugar, están dispuestos a hacerlo en condiciones límite del comportamiento humano. Cada vez que hay una emergencia, un incendio, una catástrofe, una inundación, lo vemos meterse en el barro, sacar personas en sus brazos, llevar alimentos, arriesgar su vida. Eso es las emergencias y está bien. Pero hay muchos días del año donde no hay emergencia y donde el señor presidente podría e incluso debería usar a las Fuerzas Armadas. Vamos a empezar por un ejemplo sencillo. El famoso Plan Belgrano. Yo me pregunto, ¿en qué quedó? ¿Dónde se fueron esos anuncios? Tengo entendido que naufragó en las aguas de la corrupción. Yendo de lo fácil a lo difícil, pasemos. Servicio militar obligatorio. Muchos consideran que es necesario. No es el tema de este micro, ya lo trataremos. Pero sí podemos introducir una pequeña idea. ¿Cuál es, por ejemplo, el servicio cívico voluntario? Ya lo propuso un señor de mi provincia. Esos cuarteles que están ociosos, que están vacíos, llevar a los niní, que ni estudian ni trabajan, y enseñarles un oficio, carpintero, plomero, mecánico automotor. Creo que va a ser un beneficio para todos, para las Fuerzas Armadas que van a prestar una utilidad, para los ciudadanos que van a recibir una capacitación y para toda la sociedad que va a tener esa gente contenida. Pero vamos a la segunda parte de esta omisión que la considero más seria. Ya lo hemos hablado en otros micros, lo vamos a reafirmar ahora. Sabemos que nuestro ministro de Defensa y nuestra ministra de Seguridad viajaron y entraron por la puerta trasera a los Estados Unidos, al Comando Sur, a requerir apoyos, a requerir ayudas de una potencia extranjera para que nos brinde seguridad, para que nos brinde defensa durante la famosa cumbre del G20. Bueno, señor presidente, usted tiene sus Fuerzas Armadas, que son argentinas, que han estado, cuando han sido bien conducidas al lado del pueblo, y este debe ser el caso nuevamente. Nosotros podemos dar la seguridad, podemos dar la defensa del G20 con nuestros medios. Es necesaria su decisión política para que esto sea así. No podemos adoptar el esquema de Puerto Rico, con todo el respeto que me merece ese país, o de otras colonias prósperas, entre comillas, que existen en el mundo. La Argentina supo ser un país grande, que diseñó y condujo una campaña libertadora que le llevó la libertad a 3 naciones americanas. Señor presidente, recuerde esas frases, esas palabras, ese mensaje, cuando teníamos algo que decir los argentinos. Se lo pido, por favor, rescate a estas Fuerzas Armadas de su principal enemigo, que es la irrelevancia. Hoy tenemos a la juventud argentina que viste uniforme sin una misión clara, sin funciones que de alguna manera los hagan sentir útiles, con un equipamiento que es obsoleto, que está avejentado. No esperemos otra tragedia como la del submarino San Juan para tomar decisiones fundamentales. Señor presidente, confíe en sus Fuerzas Armadas, no lo van a traicionar. Están diseñadas para obedecer, pero no hay nada peor que tener un organismo vivo sin una misión concreta, es dejar que se muera. La espada no puede estar en salmuera, la espada tiene que estar afilada y lista para ser usada. Este es mi mensaje de hoy,
se lo manda usted directamente, señor presidente. A vos, Cecilia, a toda tu audiencia rosarina, como siempre, que Dios los bendiga y un gran abrazo para todos. Valor de vivir. El que no lo pasó no entiende a la persona sus síntomas, porque es algo indescriptible. A vos te ven y vos decís, está bien, pero por dentro tenés miedo a morirte, tenés transpiración. Es algo de un desequilibrio tan grande, y vos decís, ¿qué me pasa? De acá me llevan al Suipacha. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy hablando del ataque de pánico. ¿Por qué digo esto? Porque lo hablamos con María Esther Pedroni, viste que ella tiene el centro Kenneth, ¿verdad? Y lo que ha notado mucha juventud con este problema. ¿Cuáles son las causas? ¿De dónde viene? ¿Por qué una persona tan joven, muchos jóvenes tienen este problema? María Esther Pedroni. Tenés que ir a la profundidad. Eso puede venir desde la panza de la mamá, puede ser un problema ancestral que arrastren y puede ser que se origine cuando son pequeños. Por ejemplo, una criatura que nace y que la ponen en incubadora y que nace antes del tiempo. Y bueno, es muy probable que tenga ese problema. Porque el hecho de salir del claustro materno, de estar alojado en una máquina, hay un montón de cosas que a nivel psicológico y psiquiátrico se pueden comprender. ¿Qué pasa, no?, dentro de esos seres? Pero a mí me ha pasado atender gente con ese problema y bueno, tenemos que ir siempre a ver, estás así. Cómo naciste, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, cómo era la familia, vos no te acordás cuando naciste, cómo fue el tema, si te pusieron en incubadora, si estuviste lejos de la mamá. Eso es uno de los problemas más comunes. Pero bueno, es como todo, ¿no? Hay que ver, y también el medio donde viven, los chicos que a lo mejor están en manos de terceras personas cuando son pequeñitos, no los tratan bien. Hay un montón de circunstancias. Pero bueno, decimos, se da ahora, pero hay una cosa importante. ¿Le damos realmente el valor que tienen los chicos cuando vienen al mundo? Vos fijate, de chiquititos los mandan a guardería, le ponen personas que los cuiden de chiquititos, y a veces ni siquiera pasan los 40 días. Y los chiquititos necesitan la mamá. Cuando salieron de la panza necesitan la mamá, pero a gritos, los brazos, la caricia. Hay muchas cosas que se han cambiado. Pensá cómo vivimos, cómo vive la gente hoy. Claro. Y lógicamente empieza por una cosa importante. Uno para estar bien tiene que tener los pies firmes sobre la tierra, tiene que estar arraigado. ¿Cuánta gente hay que esté así? ¿Cuánta zozobra pasa a la gente? Pero a nivel económico, claro, a nivel país, claro, a nivel hogar, problemas con la familia, problemas en el matrimonio, problemas a los hijos. claro. Todas esas cosas se han agravado un montón. Bueno, pero lo que usted me estaba diciendo es que hay mucha gente joven, entonces Sí, digo, sí. epa, Bueno, viene de los ancestros. viene de los ancestros. Claro, y cosas que ellos no pueden absorber. Está bien, perfecto. Tienen la contención que tienen que tener desde pequeños. Entiendo, pero el disparador, digamos, ¿cuándo se le dispara ese ataque de pánico? ¿Fue a través de una consecuencia y se le dispara en determinada Y edad? más que nada según los sucesos que viven, Ah, el medio donde se desarrollan. e influye, aparte de todo eso que usted me está diciendo, influye, porque estamos hablando de gente joven, influye el problema social que hay, la desestabilización que se vivió durante tantos años, porque los chicos también son un descarte. ¿Es un cúmulo de situaciones? Sí, es un cúmulo de situaciones. Ahora yo te digo una cosa, fíjate, Sí. la juventud, vamos a pasar al otro extremo, ¿no? Van a los bailes, se juntan, bárbaro que se diviertan, me parece de 10. Bueno, pero ¿qué hay en todos los lugares nocturnos? Droga.
¿Por qué se drogan? ¿Para qué se drogan? ¿Qué sacan con eso? Fuerza para demostrarse como son, se sienten más seguros, no tienen inhibiciones. ¿Qué le faltó a toda esa juventud? Amor. Hogar, amor. valor de vivir. ¿Alguna vez hiciste una consulta de tarot? ¿No? Bueno, tenés la oportunidad de escuchar la Griselda de qué es, cómo es y para qué sirve. ¿Cómo están? Buena semana. Una consulta de tarot. Mira, vos imaginate que vas a un lugar y quien te lee las láminas tiene las cartas desparramadas sobre la mesa. Un desorden parecido al desorden que tiene quien viene a consultarte, digamos, que está con sus emociones desbordadas. Ese caos aparente, en realidad, es una organización de láminas que depende qué lámina acompañe a otra, tiene un significado u otro. Suponte, hablábamos antes de este tema del ermitaño, de haber tenido un año ermitaño, donde uno está cansado y todo eso. Suponte que viene un consultante y te está hablando de que en algo de cuestiones amorosas, un conflicto en lo emocional, o que le está pasando algo en el amor. Cuando miramos ese desorden aparente, cuando quien lee las láminas, el tarotista, el taromante, el tarólogo, en este caso Griselda, cuando mira eso que es un aparente caos, en realidad lo que se está haciendo es una codificación de esa información, una decodificación de esa información. Entonces, si el ermitaño aparece en el amor, me está diciendo que quien me consulta está solo o está agotándose la relación donde está, o aunque esté acompañado, lo esté pasando como en soledad. En cambio, si la consulta es sobre finanzas, me está diciendo, si está el ermitaño, si aparece el ermitaño, me está diciendo que es una persona con sabiduría en cuanto a las finanzas, que si comienza un negocio le va a dar resultado, va a funcionar bien, que si está hablando de salud, si la persona te habla de salud, el ermitaño te cuenta esto de cansancio, de pasarla un poco, digamos, sin energía, bajo de energía. Entonces, cada lámina, acompañada de otra lámina, tiene una información. Una información que en realidad es leer tu historia, leer lo que traes vos, es la energía que traes, quien consulta, y a través de las láminas tratamos de, digamos, de decodificar esto que te está pasando y cambiando esa energía que traes desordenada para con esas cartas que quizás vos veas que es un desorden como quizás te sentís vos, puedas entender que como las cartas están ordenadas, tienen un orden caótico, por decirlo de algún modo, tus pensamientos también pueden lograr tener ese orden caótico. No todos podemos vivir en una absoluta armonía, no todos podemos vivir en un absoluto orden. Sin embargo, podemos vivir en un caos organizado. Las láminas te enseñan eso. Las láminas te acompañan en organizar tus pensamientos, en reconocerte, en reobservarte para tomar mejores decisiones. ¿Te gusta? ¿Te gusta de lo que te estoy hablando? Recordá que estoy preparando
talleres, que también doy cursos y, por supuesto, siempre mis consultas en forma privada. Podés mandarme WhatsApp, podés mandarme un mensajito a mi página de Facebook, mi punto calma. Y recordá que tenés derecho al bienestar. Valor de vivir. Este tema lo hemos tratado en varias oportunidades con el doctor Motura, pero muchos me lo han pedido. Y vos sabés a qué me refiero. Otra vez te paso este tema para que vos, lo escuches y cuando puedas andas a verlo a Giraldo Motura. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un tipo de problemas muy serios. Son trastornos mentales crónicos y graves que alteran la percepción de la realidad. La persona con esquizofrenia no se ubica en la realidad. Determina una disfunción social, es decir, que socialmente son inadaptables. Hay muchos, el 1% de la población. Se calcula de 52 a 55 millones en el mundo de esquizofrénicos, ¿no es cierto? Ellos viven de 10 a 12 años menos debido a los trastornos que ellos mismos se originan. Y el índice de suicidio mínimo es del 10%. Es una enfermedad, es un término ese. Morel, un psiquiatra francés, lo decía la demencia precoz. Sí, porque la demencia del anciano, pero hay gente que no es anciana, puede ser jovencito. En 1908 fue Bleuler, un suizo, que estableció que era la persona que tenían asociaciones laxas, las 4A le llamó asociaciones laxas, es decir, que no unían los acontecimientos de la vida. Autismo, se refugiaban en ellos mismos. Tenían una ambivalencia, estaban a veces dividiéndose, y también una afectividad aplanada. Justamente me acuerdo que Speer, leyendo libros, que fue uno de los ministros de Hitler, para mí era un esquizofrénico paranoide, decía: el Führer, en vez de tener un corazón, tiene un trozo de hielo. Que Chisein, del griego, quiere decir romper, y frenia quiere decir mente, mente destruida, rota, ¿no es cierto? Es decir, una percepción alterada de la realidad. Yo me acuerdo una enferma en la cátedra de psiquiatría de Córdoba, era una señora muy pobre, una salteña pobrísima, tenía una salida de baño toda raída, pero tenía 2 pacientes que le había convencido que ella era una dama. Para hablar con ella había que pedir audiencia, me acuerdo, se ponía ya va la señora la va a recibir, para hacerle la historia, ¿no es cierto? ¿No? Para bucear en el mente esa persona. Y decía: sí, ¿sabe lo que pasa, doctor? Me acosté tarde, ayer vino un industrial a pedirme la mano, pero lo he rechazado, ¿cierto? Una pobre mujer. Gente que no tiene un centavo y cree que maneja millones, que no tiene fuerza ni para levantarse y son Superman, ¿no es cierto? Pero es decir, mundo que claro, ese es el esquizofrénico paranoico. Y son ¿no es cierto? inteligentes, es decir, están en otra realidad, pero son inteligentes, es decir... Bueno, hay la Organización Mundial de la Salud reconoce en realidad 7 subtipos. Ahora, nosotros en la cátedra reconocíamos 4 y reconocíamos uno más, actualmente se añadió, que es el residual. Le voy a explicar. Hay un tipo de esquizofrenia suave, es el no tan demente, el medio loquito, pero que es sociable, pues, la esquizofrenia simple. Hay una residual, que es cuando se han curado y quedan algunos síntomas. Después está el hebefrénico. El hebefrénico es el que tiene una actitud infantil ante la vida. Es decir, un hombre grande y se pone a lo mejor a jugar a la bolita. El Don Fulgencio, ¿no es cierto? Que fue un personaje que a lo mejor usted lo vio, lo conoció. Bueno, ese individuo y actúa como una criatura, es decir, como que no tuviera experiencia. Mujeres grandes que cometen cosas infantiles, ¿no es cierto? Claro, ese es el hebefrénico, porque hebe en griego quiere decir joven.
y mente joven, quiere decir, pero separada de la realidad, un caso de locura. Está el catatónico. El catatónico es el que, como cuando de chicos jugábamos a la estatua, quedábamos en una postura así, o así. Ese queda días enteros, horas enteras en una postura. Ese es el catatónico. Y está el esquizofrénico más interesante, que es el paranoide, es decir, el que tiene esos delirios de grandeza. Tiene dos tipos de síntomas, se clasifican. Los síntomas positivos. Los positivos son cuando tienen muchas ilusiones, tienen locuacidad, ¿no es cierto? Cuando tienen alucinaciones, es decir, el tipo que se mueve, que actúa, ¿no es cierto? Ese individuo. La soberbia. El otro día leí en la Biblia una frase muy linda. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. ¿No es cierto? Es muy común. Y esas pequeñas manifestaciones son muy comunes en gente que uno trata todos los días, ¿no es cierto? Le iba a decir, y esos son los síntomas positivos, es decir, hay que actuar. Y los negativos serían cuando entran en mutismo, que no hablan, en autismo, que se refugian en sí mismos y no hablan con nadie. El solipsismo, solo yo mismo, ¿no es cierto? Significa, esos son los síntomas negativos, ¿no es cierto?, de esto. Se ha estudiado, parece ser en relación con un intermediario químico que se llama dopamina, ¿no es cierto? Le vuelvo a repetir que en los lóbulos frontal y parietal sería en la zona de von Wernicke y de Broca, es donde estarían los centros que se alterarían y había deficiencia de neurona. Es decir, que hay un sustrato anatomopatológico que puede explicar esto, ¿no es cierto? El mecanismo de la serotonina, bajaría la serotonina. Por eso a mí me gusta recetarle la levoglutamina, porque es un aminoácido que favorece la producción de serotonina. A veces uno no toma conciencia. Viste que uno va peregrinando de médico en médico. Si te duele el hígado vas acá, si te duele, no sé, los riñones vas allá. Si tenés problemas de tiroides también. Y a veces hay un órgano que produce todos esos desequilibrios. ¿Y qué hacemos? Te duele el hígado y dice, bueno, tomate un té con limón. Pero ese órgano es tan importante y trae tantas consecuencias que a veces no le damos importancia. Estoy hablando del hígado y lo va a desarrollar el doctor Daniel Tobaldo y su medicina biológica. Cuando hablamos de hepático hablamos de hígado. Ah, perfecto. El hígado bien. ¿está? Bien. Entonces, ahí tenés, si vos lo parás en el medio del hígado, Sí. vos decís, vas a tener parte emocional que afecta al hígado, alteraciones metabólicas que alteran pura y exclusivamente la función del hígado, o de las glándulas anexas del aparato digestivo, y alteraciones del aparato digestivo que traen como consecuencia disfunciones o alteraciones hepáticas. Ese es más o menos el triangulito que tenemos que hacer. Entonces, eso es muy, muy importante. No debemos olvidarnos que el hígado es la casa de las iras, y eso es muy importante. El paciente que está enojado tiene problemas hepáticos. Pero vamos a hablar de funciones básicas del hígado para que se entienda cuál es su importancia. Exacto. Una de las funciones más importantes que tiene el hígado es la de formar nuevas proteínas en el organismo, a través de una función que se llama metabolización de proteínas. ¿El hígado qué hace? Lee o le llega información de que están faltando elementos proteicos en el cuerpo, ergo una hormona, si querés, un neurotransmisor. Claro. Falta eso, el hígado lo lee y dice, bueno, tengo que formar tal cosa. Gráficamente tiene en su memoria el hepatocito los aminoácidos que tiene que juntar para formar esa nueva proteína, y una vez que esté formada, la libera al torrente sanguíneo. Si esa función no se produce adecuadamente, Sí. te vas a encontrar con que en sangre vas a tener un aumento de los aminoácidos libres. ¿Por qué? Porque no se están utilizando para formar nuevas proteínas. ¿Y qué se produce ahí? Y ahí depende de cada uno de los aminoácidos los trastornos que podés llegar a tener. Entonces es muy técnico, pero eso es lo que vos vas a ver. Eso básicamente es una de las funciones. Si bien esa función tiene que ver con un trastorno con una alteración, acuérdate que yo te dije hígado, emociones, intestino. Claro. En el intestino delgado y estómago, si hay una dificultad en la absorción de las proteínas,
se me va a traducir con que tengo menos aminoácidos disponibles, y al tener menos aminoácidos disponibles, ese hígado no va a poder cumplir esa función de formar nuevas proteínas. O sea que va todo junto, no es una cosa ahí, todo relacionado. Otra de las funciones importantes es la de filtro. O sea, es el detoxificante principal. Cuando el hígado se congestiona, que digamos, si lo pasamos al auto, cuando el filtro se tapa, produce se llama congestión hepática eso. Entonces, ¿cómo se traduce? Que toda la sangre que viene de abajo o de arriba y pasa por el hígado, tiene que hacer mucha fuerza el sistema venoso para llegar a ese filtro porque está duro. Eso lo vemos en varices, por ejemplo, hemorroides, por ejemplo. Son síntomas y síntomas comunes de una congestión hepática. O sea que la función de detoxificar está alterada. Y el otro tema importante que tiene el hígado es la de producir energía para las células. Eso lo hace de dos maneras. Una es produciendo técnicamente lo que conocemos de 1 gramo de proteína, 7 calorías, eso técnicamente se produce en el hígado, pero también se produce una sustancia que se llama adenosintrifosfato, ATP, que es una fuente de energía común para todas las células. Entonces, si yo tengo un hígado que disfunciona, planteemos un cuadro de situación que tenemos un hígado que no funciona bien. No tenemos nuevas proteínas, no filtramos más y por el otro lado no tenemos energía disponible para las células. Si no filtro más, el organismo se me acidifica. Si se me acidifica, se me oxida, con lo cual le agrego un nuevo factor para que no se produzcan funciones metabólicas. Entonces termino con una alteración metabólica generalizada, que es la que más frecuente se ve, que es obesidad, hipertensión, trastornos de lípidos, dislipemia, trastornos hormonales, de tiroides, o sea, lo que comúnmente conocemos como síndrome metabólico, o tenemos cada una de esas cosas en forma aislada. ¿Y la gente toma conciencia que el problema viene del hígado? Porque... Yo creo que la gente no tiene por qué tomar conciencia, que tiene que tomar conciencia y tener claro este tema es el médico. Bueno, o sea, eso es lo importante, porque para eso la gente viene a nuestro consultorio y deposita nuestra confianza. Claro. De ahí la gente va a tomar conocimiento. Pero si tenés un problema de tiroides... Claro, pero la gente va a tomar conciencia a partir de la información que le dé el profesional médico, porque va al médico para que le enseñe y le aporte todo. A partir de que el médico le diga, un ejemplo, no comas A, tenés que comer B para mejorar esto, ahí empieza la toma de conciencia. Entre tanto, no hay toma de conciencia porque hay un desconocimiento, hay una diversidad de información y hace que la persona esté deambulando en el medio y viene a la consulta y dice, vengo porque tuve un ataque al hígado. No sé quién le atacó el hígado, pero no importa. O sea, ¿se entiende lo que yo digo? O sea, acá el tema pasa por la instrucción que hagamos tanto los profesionales de salud como los terapeutas, quienes estamos dando nuestros servicios a la gente, dándole la información correcta. Y de allí la toma de conciencia, cosa que es un tema bastante importante. Y yo creo que estamos alterando los roles y por eso decimos que la gente no toma conciencia en cómo alimentarse, sino le falta muchísima información. El valor de vivir. Llamé por teléfono. Le dije, a ver, necesito que me ordenes un poco el tema aborto. Porque en la marcha estuvo diferentes referentes políticos, se habló del presidente. Bueno, una mezcolanza que yo la verdad que no entendía nada. Entonces le digo, mira, poneme en situación, decime cómo es la ley, ¿sí? Sobre el tema aborto. La llamé a Verónica Barograf, que es médica. La semana que viene voy a tratar con otra persona. Pero en este programa quería hablar de eso. Un poco que me ponga en sintonía y que me explique de qué se trata esta ley. Verónica Barograf. Como dijo Cecilia, vamos a hablar de este famoso proyecto de legalización del aborto que se va a debatir en el Congreso de la Nación. Y la verdad que yo le agradezco a Cecilia que me haya permitido contarles a ustedes que sería bueno saber de qué se trata. Lo primero que quiero contarles es que en la publicidad que se hace sobre el proyecto se habla de que pobres las mujeres violadas, pobres las mujeres que están en riesgo de la vida, de su vida, pero en realidad el proyecto empieza así.
El aborto tiene que ser un derecho de la mujer y se puede practicar sin ningún motivo, sin ninguna causa, ni grave, ni de salud, ni por violación, ni por violencia, ni por abuso. Simplemente puede practicar porque es un derecho de la mujer practicar el aborto hasta las 14 semanas. Esto cambia un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque no es que uno restringe derechos sobre las mujeres. Lo que pasa es que aquí estamos frente a dos derechos. Y ustedes me van a decir, pero no, si nos han convencido que son células, que no es un niño, que el derecho de la mujer prevalece sobre su cuerpo. Bueno, ustedes saben que yo soy médica. Esto está en los libros de embriología que estudian los alumnos de medicina. Y no es que tiene una declamación política el libro, son libros de distintos autores y todos coinciden con que hay un comienzo de la vida humana que se da en la unión de ese óvulo y ese espermatozoide. Y que a partir de ese momento, y creo que esto es lo que a veces la gente no entiende, todo lo que se desarrolla está incluido ahí en esa primera célula. Y obviamente se desarrolla en contacto con el medio ambiente, que será primero la trompa uterina y después el útero. Y ahí ese intercambio de nutrientes permite que este embrión, que aquí ya es feto, porque esta es una maqueta, digamos, textual de lo que es un embrión entre las 10 y las 12 semanas de gestación. El proyecto de ley dice hasta las 14 semanas, libre, como si no hubiera ningún derecho dentro de la pancita de esa mujer. Es cierto que hay muchas mujeres que sufren el tema de un embarazo inesperado, pero nosotros no podemos resolver un embarazo inesperado dándole muerte a este nuevo miembro de la familia humana. Y lo segundo que les quiero comentar es qué hay detrás de esto. Porque, a ver, ya no es la solidaridad con la mujer pobre o la solidaridad con la mujer violada. Acá se está hablando de un derecho para todas las mujeres, olvidándonos del derecho que tiene el niño. ¿Qué puede haber detrás de esto? ¿Ustedes no se preguntan cómo mujeres que saben lo que es la maternidad puedan bregar por un derecho olvidándose de lo que es el derecho del niño? ¿Cuántas de nosotros hemos sido mamás y en la ecografía de las 12 semanas hemos visto ese embrioncito? El argumento de que las ricas abortan en los sanatorios y las pobres clandestinamente también es falso, porque las ricas también abortan clandestinamente. Y está mal, abortar está mal. No puede ser la solución. Porque, ¿qué tiene que ver esto con lo político? ¿Por qué lo político se mete dentro del útero materno? Porque en realidad hay un control de la población de los países del norte con los países subdesarrollados. Y ustedes me van a decir, ¿cómo van a controlar la población? Y si a vos te venden que el aborto es como un método más anticonceptivo, es probable que muchas de nuestras adolescentes o jóvenes que entran en esta cultura donde el aborto está bien, el aborto se puede, es legal, no pasa nada, no hay vida dentro de esa mujer, estas mujercitas, estas niñas, empiecen en esta cultura a creer que para qué nos vamos a cuidar, si total después hay un método que nos puede librar de esto. Y entonces lo que va a venir, y es lo que está pasando en los países que lo han legalizado, es una baja de la responsabilidad frente a lo que es la vida de otro ser humano. Es una forma de control demográfico, y es una forma de violencia para la mujer, tremenda violencia, porque no solo le ha quedado embarazada sin desearlo, sin quererlo, sino que ahora hay alguien que va a interrumpir dentro de su útero para arrancarle esa vida. Del útero se lo va a sacar, porque hoy hay buenos métodos, de la cabeza nunca más. Valor de vivir. Es un tema que me encanta. A veces lo sabe tratar desde España Sofía. Hoy lo va a tratar desde Memoria Celular Adriana Torres y es el linaje femenino. En estos tiempos se está hablando mucho del linaje femenino. El linaje se considera a la línea de mujeres, ¿sí?, por línea ascendente hacia nosotros, nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela.
el linaje femenino también está el linaje masculino, o sea, el linaje es nuestra madre y todas la descendencia. Entonces, muchas veces llegan a la consulta personas que dicen, bueno, yo no quiero repetir más lo que pasó con las mujeres de mi linaje, ¿está? Y creo que hoy la mujer hoy es una mujer que está rompiendo todos los esquemas y todas esas tradiciones que traíamos ancestralmente. Muchas veces, esto es una apreciación personal, ¿no? Pero creo que las mujeres, ¿sí?, educan hijos varones machistas, hijas mujeres machistas, ¿sí? Entonces, muchas veces este linaje tiene todas estas controversias en donde, bueno, a ver, toda esa sabiduría ancestral de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, de todas esas mujeres guerreras y que muchas veces salvajes, ¿no? Con toda esa cosa, esa energía femenina muy fuerte, pero tan reprimida durante tanto tiempo que también es verdad que hoy está siendo, ¿vieron como cuando algo está atascado? ¿Sí? Algo está atascado y de pronto se saca ese tapón. Bueno, creo que ese es un poco lo que estamos atravesando todas las mujeres. Si bien, bueno, yo personalmente, mi madre trabajó toda su vida como ama de casa, como acompañante de su marido, ayudándole a armar un negocio, una empresa, y la verdad que muchas mujeres en lo único que podían trabajar y desarrollarse era en ese tipo de actividades. Yo me acuerdo, mi madre siempre contaba que ella era una muy buena modista y dejó de ser modista cuando tuvo a su hija. ¿Por qué? Porque una mujer ya se tenía que concentrar solamente en ser ama de casa y de cuidar a sus hijos. Pero después, bueno, la vida fue llevando a que se tuvo que poner a la par del marido, que era mi padre, y trabajar fuertemente. Y muchas mujeres no la veían con buenos ojos porque hacía esto, ¿sí? Entonces, muchas veces somos tan fieles a nuestro linaje que inclusive llegan pacientes a la terapia porque se dan cuenta que por qué razón, por ejemplo, pierden un embarazo o por qué razón tienen un problema con un hijo y no con el otro, ¿sí? O por qué esta hija está haciendo exactamente... ¿Cómo puede ser que esta hija haya hecho la misma cantidad de embarazos que hizo la madre y que hizo la abuela y que hizo la bisabuela? Y cuántas cosas, ¿sí?, que no se dijeron, cuántos en el programa anterior, si no lo vieron, búsquenlo por YouTube, que estuvo muy lindo, pero en el programa anterior hablábamos del tema del aborto, cuántos abortos se hacían sin conciencia porque no se sabía lo que era, y hoy se siguen repitiendo en el linaje de una manera increíble. Entonces, creo que las mujeres tenemos mucho, pero mucho de pertenencia a este linaje, tenemos mucho de sumisión y de respeto, y de seguir el camino del linaje, aun cuando estamos rebeldes con ese linaje. Entonces tenemos que ver qué está pasando en nuestro inconsciente, y la terapia de memoria celular es fantástica porque con memoria celular podemos ir a encontrar esos orígenes. Y muchas veces yo les digo a las señoras cuando vienen por alguna patología que también la tuvo su madre, su abuela, su bisabuela, les digo, nosotros todos hemos estado en el útero no solamente de nuestra madre, sino en el útero de nuestra abuela, en el útero de nuestra bisabuela, en el útero de todas las mujeres que nos precedieron. Entonces portamos una información de todas estas mujeres salvajes, y cuando digo salvajes entiéndase de esta naturaleza femenina tan reprimida muchas veces, de esta naturaleza guerrera, sabia, que sabía tanto de cómo sanar a un hijo, a un vecino, a un nieto. Tenían tanta sabiduría estas mujeres, tanta sabiduría ancestral, y esta sabiduría todos la tenemos en nuestras células.
nuestras células conocen de todo esto. Entonces yo las invito a todas estas mujeres que están escuchando, a todos estos señores que tienen sus hijas mujeres, a que acompañemos a que la mujer, y permítanse que la mujer entre al mundo de lo terapéutico. Y por una cuestión, no sé si ustedes se darán cuenta, pero la mayoría de los temas holísticos están tratados casi exclusivamente por mujeres. En los cursos de memoria celular, en los cursos de Reiki, en los cursos de un montón de terapias, son más las mujeres que los hombres. Cuando hay hombres, aplaudimos y nos ponemos recontentas las mujeres, porque en realidad somos más las mujeres las que estamos haciendo esta apertura de conciencia, porque es todo un conocimiento ancestral que está en nuestras células, y de algo que no nos podemos alejar nunca es del conocimiento que traen nuestras células. Yo las invito a sanar con la inteligencia de nuestras células. Muy pronto voy a dar un taller muy lindo para que puedan acceder a toda esta sabiduría que tenemos dentro. Gracias. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del valor de vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos mates, ¿sí? Unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.